Si quieren ir mandando, los espero. Respecto al trabajo práctico, no va a entrar nada más de lo que vimos en clases, exactamente lo que vimos en clases, digamos. Ahora vamos a hacer un breve repasito con eso, tengo un práctico también para que hagamos. Y a ver, son las y 14, esperamos un minutito y largamos, a no ser que alguien quiera hacer alguna pregunta particular. ¿Cómo es la metodología del examen? El examen es múltiple opción. Okay. El examen va a ser múltiple opción. Seguramente lo vamos a tomar por el Google, ¿cómo se llama? Por el formulario de Google. Sí. Yo se los voy a compartir para que ustedes puedan hacer el examen, digamos, a esa hora, también por el Google Classroom. Yo les comparto a cada una, digamos, un parcial. ¿Cuántas preguntas van a hacer el profe? ¿Sabe? Pueden ser 20. Depende del práctico. Como en esta parte de la materia, el único práctico que tenemos es el de tiempos. Entonces un práctico que suele, ¿cómo se llama? A veces 20 preguntas, porque hay mucha teoría en lo que es iniciación y demás, y no hay nada de práctica. No sé, ponerle a partir de las 8:30, que se va a compartir la planilla para todos, y a partir de esa hora ustedes hacen el parcial, yo me quedo igual acá conectada a Zoom, ustedes también si quieren, no es obligatorio que tengan las cámaras prendidas, ustedes, cada uno es responsable de cada uno. Se quedan conectados, yo me quedo conectada por si tienen alguna duda. Y ustedes me van preguntando. El examen, si eso, va a durar, no sé si va a durar 40 minutos, como mucho, es fácil. Y la idea es que lo puedan hacer si saben, y si no, no se pongan a tratar de copiarse la otra, digamos. La idea es que lo puedan hacer fácilmente. Por eso probablemente dure 40 minutos, a los 40 minutos se cierra, digamos, la tarea, la entrega, y ustedes tienen que haber terminado el formulario y les va a enviar un mail que se recibe el formulario. Sí, acá veo que me están poniendo una pregunta. Pueden estudiar de los preci, pero también tienen que completar con los apuntes, sí. Porque no está todo en los preci. Hay que leer un poco los apuntes porque ahí está la mayoría de la información. Entonces la idea es que usen los apuntes también. Lo que está escrito, la mayoría está traducido en el preci, y probablemente en el preci hay otra información que no está en el apunte, pero en el apunte sí complementen todo. Yo les estoy compartiendo, acá les voy a compartir el contenido, esto que vimos acá todas las primeras clases, hasta la clase 6, que es esta, digamos. Acá nosotros hicimos esta, la clase 6, ahora que veo. Por eso tenemos la de repaso. Hasta stakeholders entra todo. Lo que es introducción a la materia, va a entrar la tipología de proyectos que no está dentro de los preci. Me voy a prender la cámara así. Va a entrar la metodología de proyectos, que no está en el preci. Va a entrar
va a entrar, bueno, más o menos. Va a entrar lo que es todo lo que son características de proyecto, me fijo acá, todo lo que es integración va a entrar, lean ahí sí el apunte, porque si no leen el apunte en la presentación no hay mucho. No vamos a pedirle de memoria, que yo ya les dije, que se sepan cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, pero sí que es un project charter, un scope statement, que un project charter es una carta de proyecto, que un scope statement es el alcance del proyecto, que una WIBIS es lo mismo que un paquete, un desglose de trabajo, ¿ah? O sea, todas esas siglas y cosas que yo a veces les repito, la WIBIS, la WBS, el desglose de trabajo, todo eso que es lo mismo con diferentes palabras, todo eso entra. Todo eso necesito que mínimo lo tengan en la mente, digamos, no que se sepan de memoria, como les digo, entregables, herramientas y técnicas y salidas y entradas, pero sí que sepan en general qué son los documentos, qué son las salidas, en qué se compone el Project Charter, cuáles son sus características principales. Más que nada, el examen está muy orientado a eso, marcar, por ejemplo, cuáles son las características principales del Project Charter, identificar si las estructuras de trabajo, si hay alguna imagen, si son correctas o están erradas, marcar cuál es el error en el cálculo de tiempos, por ejemplo, identificar frases correctas o frases falsas o verdaderas. Más que nada está todo orientado a eso, el examen, porque la primera parte de la materia es básicamente teórica. Lo que es la WIBIS, como les digo, no van a tener que ustedes desarrollar una WIBIS, pero sí van a tener que entender conceptos de la WIBIS, poder identificar una WIBIS correcta, errada, o identificar errores dentro de una estructura de desglose de trabajo, saber más o menos los conceptos básicos y poder, si ven una lista de cuáles son las características de la WIBIS, poder marcarla correctamente. Por ejemplo, que la WIBIS no es un organigrama, eso es un error muy común, que dice la WIBIS es un organigrama, verdadero o falso, y ponen verdadero. De lo que es alcance, les voy contando más o menos lo que hacemos, lo que pongo en todos los parciales. A ver qué más puede aparecer. Bueno, lo que son características de los productos, lo que es toma de requerimientos, cuáles son los requerimientos, para qué sirven y ese tipo de preguntas. No va a haber preguntas a desarrollar, pero sí va a haber preguntas que tengan que elegir varias opciones de una lista. Sí va a haber seguramente un análisis de camino crítico, entonces probablemente tengan que ustedes tener una hoja a mano para hacer un camino crítico. Sí va a haber un análisis de camino crítico probablemente utilizando la estimación de tiempos beta, que es la del tiempo más probable, el pesimista y el optimista. Sí va a haber selección de todas, por ejemplo, nosotros dijimos que nosotros teníamos los atributos de las actividades, que se cargan en la WIBIS o que se cargan en el cronograma. Todos esos atributos de las actividades, perdón, en el diccionario de la WIBIS, todos esos atributos de las actividades, saben cuáles son. Ustedes lo vieron en clase. Bueno, esos atributos que van a cargar en el cronograma de cada una de las líneas del cronograma, todo eso puede entrar también para que ustedes marquen cuáles son esos atributos de la tarea o de la actividad. ¿Qué más puede haber? Técnico, así de práctico, solamente se va a incluir WIBIS, que es conceptual pero práctico, y análisis de tiempo. Stakeholders, todo lo que es conceptual, cómo se hace la matriz, qué tipo de interesados identifico, neutral, etcétera, etcétera. Van a tener que, posiblemente se describe una situación y ustedes pueden tener que seleccionar qué estrategia tomar con ese tipo de interesado o en función a lo que dice el texto, qué tipo de interesado es, si es reticente, neutral, partidario, etcétera, etcétera.
probablemente haya algo de ese estilo. Yo acá, ¿alguna duda? No son complicados para nada los exámenes. Profe, una consulta. ¿La hora del examen va a ser a las 8:15 o va a dar un poco más de tiempo? O sea, para poner como las 8:30 podría ser mejor. Claro, nosotros nos vamos a conectar seguramente, no vamos a ver el examen, pero vamos a estar unos minutitos esperando. A partir de las 8:15 nos conectamos, 8:30 podemos largar el examen, hasta las 9:15 se terminaría. Listo, profe. Yo acá les dejé una actividad, un Word, una actividad de repaso. No la tengo bien. Que quisiera que hagamos ahora juntos, porque esto centra todo el trabajo de las clases. Hay que hacer una lectura de esto que muestra diferentes características de cliente o diferentes tipos de stakeholders, y también habla de los atributos de cada, detallados por cada stakeholder o por cada cliente, y después vamos a hacer solamente, no todas las actividades que están acá detalladas, porque nosotros no vamos a cargar recursos en sí, pero sí podemos hacer las primeras actividades sin estimar los costos. Bueno, ya son las 26, así que ya deberían estar casi todos conectados. A ver, ¿cuántos son? 99. Perfecto. Bueno, antes de empezar, quiero saber si alguien tuvo alguna duda con lo que es stakeholders, que yo no la di, solamente les dejé el video. ¿No? Bueno, ¿alguna duda que quieren que veamos aparte de lo que es stakeholders? ¿Alguna duda en lo que fue tiempo? Para mí los trabajos de tiempo estuvieron bien, excepto por los errores que les marqué y les compartí el práctico. Corregido. Presten atención a eso, porque por lo general el examen tiende a las situaciones estas en que una actividad concluye en 2 actividades, o que tiene 2 predecesoras, o que tiene 2 sucesoras, justamente para ver que elijan siempre que van hacia la derecha el mayor número y siempre que van a la izquierda el menor. ¿Alguna duda que quieran que veamos, o pasamos al práctico directamente? Bueno, paso directamente al práctico, que me parece que lo había abierto, se ve que ya lo cerré. Acá está. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a dividir ahora en grupos para que ustedes hagan una lectura de toda esta actividad. Esta es una empresa que hace muebles y se encuentra con unos determinados clientes que tienen determinadas características. Fíjense que hay productos nuevos para nosotros, hay diferentes informaciones. Todas estas informaciones que ustedes van a leer acá, no es muy largo, tiene media página, todo esto que tienen que leer acá ustedes tienen que diferenciar. Supuestos, restricciones, internas y externas, que eso de los supuestos, restricciones internas o externas sale en el teórico, no están en las presentaciones. Tienen que detectar requerimientos del cliente, tipo de cliente, o tipo de stakeholders, fortalezas y debilidades del equipo de trabajo, y en función de eso van a tener que hacer este análisis de tiempo muy sencillo con estimación beta, porque fíjense que el que hicimos nosotros, en realidad lo único que cambia es que no tienen el tiempo estimado. Estimación beta es una formulita más, digamos, antes de llegar a este tiempo estimado, que también está en el teórico. No sé si está en el práctico la estimación beta, la deben haber visto igual en otras materias, pero es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más 1 vez el tiempo pesimista dividido 6, eso te da el tiempo esperado. Entonces, este tiempo esperado es el que ustedes van a tomar como duración de cada una de las actividades, y la secuencia que le van a poner acá, ustedes, va a depender de quién haga todos estos trabajos. Fíjense que hay operadores que realizan el mismo trabajo, o sea, Jorge y Miguel
con un recurso, realizan un trabajo, Juan realiza otro trabajo, en algunas partes se detallan los recursos, en otros no. Esto no le den bolilla porque es el costo de mano de obra, no lo vamos a necesitar. Profe. Pero sí van a tener que secuenciar estas actividades ustedes. Sí. No, le quería preguntar si podríamos separarnos en los grupos que vamos a hacer el trabajo práctico, digamos, más que Sí. separarnos en salas así separadas. Dale. Estamos trabajando entre los grupos del trabajo práctico. Dale, sí se puede, nada más que yo no sé cómo hacerlo. A ver. No sé si puedo separarlos en salas. Creo que No sé si puedo. podemos unirnos a salas nosotros, pero si no, también lo podemos hacer por fuera, digamos. Sí, si quieren hacerlo por fuera, mejor. Cancelar. Pero es que no los puedo ver acá. No veo para generar los grupos, acá está. Salas de grupo reducido. A ver si me da la opción. Ah, mira, ahí está. Ahí yo los dejo que ustedes elijan las salas. Yo voy a armar, vamos a armar todas las salas que quieran. Yo voy a armar 20 salas y ustedes van a poder irse cada uno a la sala que quieran. ¿Mm? ¿Les parece mejor así? ¿Armarse cada uno con su grupo para ir haciendo el práctico? Sí, profe, a mí sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, escuchen, yo voy a crear acá las salas, cualquier cosa me escriben por acá. No sé cómo ven ustedes si quién está en la sala, ¿no lo ven? Le puede poner un número del 1 al 20 y entramos por número de grupo. Claro, sí, pero yo solamente di 7 números de grupo. Me parece que hay varios que no van a poder entrar. Nos coordinamos nosotros. No se va a problema. Claro. Fíjense ustedes en qué sala están y se van hablando y se van metiendo adentro de los grupos. Lo que no estén en ninguna sala o que todavía no tengan grupo, me avisan y armamos una sala y yo con todos los que queden sueltitos acá, los meto allá adentro de la sala. Bueno, agarren ese Word que está ahí en el Drive, léanlo. Fíjense que la primera actividad habla de hacer la estimación de tiempos. Fíjense si tienen alguna duda, vuelve alguno acá, me explica y después se vuelve el grupo o yo lo vuelvo al grupo. ¿Ah? ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Ahí voy a abrir todos. A ver. Ahí está. Ustedes váyanse subiendo. ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? Ey, ¿qué onda eso que hizo la profe?
de la interpretación del intermediario, o sea, depende cómo ustedes interpreten la conversación o la reunión, va a ser cómo van a definir esas actividades. Hay cosas claves que tenían que destacar, ahora varios me destacaron el tema de que la familia no estaba seguro con la vitrina. Sin embargo, la reunión era con el esposo, digamos, con una pareja, en donde una de las personas expresaba qué era lo que quería comprar y la otra acompañaba, pero hay que tener en cuenta que ahí tengo, o sea, la idea de esto es detectar que ahí hay dos stakeholders que me están diciendo a mí la misma cosa, quizás con diferentes palabras, o creen que me están diciendo la misma cosa, pero yo interpreto de uno una cosa y del otro la otra. Entonces esto me lleva, esta interpretación que uno tiene, me lleva a tener que traducir a supuestos o aclarar en restricciones. Un supuesto es obviamente qué es lo que se va a hacer con la vitrina, que ellos no lo tienen decidido. Yo tengo que inducirlos a que tomen una elección o la otra, y esa inducción de selección que yo hago, la tengo que anotar para que el cliente sepa que yo acá lo acordé con vos y te dije, sí, ya sé, vos no la querías reemplazar porque era muy caro rehacerla, entonces bueno, acá tenés, dijimos que la íbamos a cambiar, entonces yo te lo pongo dentro del presupuesto como que es un mueble nuevo. Yo no lo pongo dentro de mi tarea de refacción, lo pongo dentro de mi tarea de adicionar, de comprar. Es otro el accionar con esa definición o con ese supuesto. Otro detalle es en este dato, que es importante, es que yo le estoy mostrando a la familia, también le estoy dando a optar por dos caminos. Nosotros cuando habíamos hablado de los requerimientos, y decíamos que muchos de los requerimientos de software, dicen que tenemos, por ejemplo, vos tenés que elegir una de las 5 opciones, entonces a mí, que tengo que tomar la elección, me resulta mucho más fácil elegir así, y la experiencia mía de tomar una decisión es más placentera, no tengo que pensar tanto. Vos me das estas 5 opciones. Si yo soy una persona indecisa, voy a elegir alguna de esas 5, y no te voy a hacer perder tiempo a vos, y para mí es más fácil porque no tengo que ponerme a ver 150 diseños o 150 tipos de tela, etcétera, etcétera. Las decisiones las toma otro por mí, solamente yo le doy una guía. Eso es el Vintage 2 o el Clásico 3. Es darle al cliente opciones. Eso es importante que lo puedan detectar como una oportunidad de gestionar correctamente los requerimientos del proyecto. Después, todo esto que dice acá que se solicita extra, son obviamente supuestos de que se entrega, de lo que voy a entregar y lo que no voy a entregar. Acá tengo que indicar que nosotros, esta es una restricción. Los supuestos es todo lo que voy a entregar, la condición dada, y esto acá yo le tengo que poner por las dudas. Como veo que la señora tiene intenciones de querer estos almohadones, yo le tengo que aclarar que una de las restricciones de lo que le estoy entregando es que no incluye los almohadones, ella lo va a tener que salir a buscar por otro lado. Aunque sea en una letra chica, y esto hacen los contratos, tienen que poner lo que no incluye. O en inglés, el cliente no se va a dar cuenta, pero igualmente es importante siempre que incluya, que esté detallado en algún lado lo que no incluye el trabajo que ustedes están ofreciendo. Sigamos analizando lo que era la estimación. Esta es la estimación beta, que bueno, ustedes la fórmula la tienen en el teórico, es el tiempo optimista, tiempo medio y el tiempo pesimista, y este es el tiempo esperado, este es el más probable, perdón, o el esperado. Tiempo optimista, más probable, pesimista, te da el tiempo esperado. 1 más 4 más 1 dividido 6. Y acá hace también otras aclaraciones respecto a que terciarizan el diseño, significa que no está dentro de su proceso, dentro de sus actividades de producción, pero sí forma parte del servicio que ustedes ofrecen. Y es justamente este servicio o este diseñador terciarizado, y
Juan y los operarios. Este detalle de las tareas que hace cada uno simplemente muestra qué es lo que va a estar haciendo, por ejemplo, Jorge al mismo tiempo. Cosa de que no pueden poner como que esta actividad no tiene o no es predecesora, por ejemplo, tapizar el respaldo o realizar los cortes de madera y tela, no pueden hacerse al mismo tiempo, no pueden ejecutarse juntas, porque las hace la misma persona. Entonces, si bien lo hace Juan con la madera y la tela, o Juan solo, tienen que ponerlos en diferentes momentos de tiempo cuando ustedes van a secuenciar. La estimación de los recursos sirve para secuenciar las actividades. Justamente eso es la cadena de la gestión de tiempos. Y después, esto que le da acá de las horas de trabajo y demás, después en realidad las pone para que saquen los costos que todavía no lo vamos a usar. De las actividades a realizar podían hacer todo, hasta menos lo que empieza a partir de los costos. Cuánto cuesta realizar cada actividad y demás. ¿Tuvieron alguna duda puntual en estos puntos? Si no, voy a empezar yo a pedirles, a ver. ¿Quién puede compartir cuáles fueron los requisitos que bajaron de la actividad? Listar los requerimientos. La lista de requerimientos. ¿Alguno de los grupos? Bueno, digo yo al azar de la lista de alumnos. Yo no tengo drama de compartir, profe. Bueno, dale, Santiago. ¿Cuáles fueron los requerimientos que vos listaste? Nosotros listamos mantener la armonía y combinación del living, reemplazar la mesa, retapizar el sillón de 2 cuerpos, reemplazar los 2 sillones individuales y entre supuestos, la familia accede a reemplazar la vitrina, restricción sobre el precio de remodelación de la vitrina, seguir un presupuesto, no se modificará la mesa de adornos. Sí, igual acá yo solo te pedí los requerimientos. Ah, ¿requerimientos nomás? ¿No supuestos? Sí, solo los requerimientos. Ah, bueno, esta reemplaza vitrina, sillones, sillón de 2 cuerpos, la mesa y armonía y combinación del living. Perfecto. Eso. Bueno, sí, eso te iba a decir. Si bien la de reemplazar la vitrina es un supuesto, también es un requerimiento. O sea, yo lo tomo dentro de mi requerimiento porque así lo interpreté como que era lo correcto dentro de la reunión que se realizó con el cliente. Pero como es algo subjetivo, quizás lo que yo interpreté, lo tengo que poner también como un supuesto. Pero es un requerimiento. No es un requerimiento, por ejemplo, el tema de los almohadones, pero sí es una restricción que yo voy a querer aclarar, que no se incluyen dentro del proyecto. ¿Por qué no es un requerimiento? Porque no me genera acciones o trabajos adicionales al alcance de mi proyecto. Pero es una restricción porque yo detecté en la reunión que el cliente quería eso. Les hago todas estas aclaraciones porque son interpretaciones del proyecto, del alcance, de las restricciones, lo que son supuestos y demás, que son importantes para el parcial, digamos, para que sepan analizar una situación y desglosarla en qué es cada información que están leyendo. La definición del alcance. Ahora sí, a ver, Tadeo de Antonio. ¿Puedo hacer una pregunta, profe, antes? Sí. Al leer la actividad, nos hablan de que tuvimos una primera instancia con nuestro cliente en donde la señora nos nombró varios muebles. Ejemplo, nos nombra un aparador. Al hacer la segunda visita más explícita hablando con el dueño, el aparador no lo nombra. ¿Sería correcto asumir que el aparador no lo vamos a tomar como requisito porque me quedé con lo que hablé con el dueño? Sí. Eso sería lo correcto. Y podría, por ejemplo, tomar los 2 requerimientos, lo que hablé con el señor. Podés tomar los 2 requerimientos. Claro, pero debería especificarlo. Tendrías que compartirlo con ellos. O sea, cuando vos entregas tu lista cuando vos vas a presentar tu presupuesto, tenés que
mostrar todo lo que va a hacer todo el trabajo que se va a hacer y todo lo que no se va a hacer. En el caso de estos muebles que estaban en duda, y por eso yo aclaré, ojo, que una cosa es la mujer y su visión, y otra es el hombre y su visión. Y los dos son stakeholders. Claro. Eso es lo importante de esto. Genial. Gracias, profe. Sí, es un supuesto que... requerimiento, ¿no? ¿Cómo? Los diseños clásico 3 y vintage 2 no van como requerimiento, ¿no? Sí, es un requerimiento el diseño, es una elección del cliente. Okay, un requerimiento de que su mueble o de que su cocina esté con Vintage 2. Ok. Tadeo, yo te había preguntado si podías mostrarnos cómo les había quedado el alcance o quién de tu grupo lo hizo. Profe. Del alcance de las partes de la casa tenemos sala y comedor, y en cuanto a los muebles, la vitrina, la mesa del comedor, la silla del comedor y el sillón de 2 cuerpos. ¿Y el alcance cómo lo hicieron? Lo pusieron porque acá la consigna dice definir el alcance. ¿Cómo lo detallaron? ¿Lo escribieron? ¿Lo dibujaron? ¿Hicieron una... Lo escribimos nomás. la estructura de desglose de trabajo? No, lo escribimos nomás, lo charlamos, en dónde iba a intervenir el proyecto y escribimos eso nomás. Bueno, la definición del alcance cuando hagan su proyecto incluye todo. Todo lo que está listado en los requerimientos tiene que estar repetido en el alcance en forma descriptiva. El alcance realmente, para mí, y es una opinión personal del PMI, es un embole porque tiene un montón de información repetida. Los requerimientos van listados como requerimientos, puede ser con línea, con nombrados, digamos, numerados, 60 requerimientos, puede ser una lista de consecutivas separados por guiones o como quieran, pero tienen que estar los requerimientos por separado del alcance. Y la definición del alcance es un texto que dice, en el proyecto se pretende, como si fuera, no sé si ustedes han hecho en algunas otras materias un plan de negocio y tienen que hacer el resumen ejecutivo, básicamente eso es el detalle del alcance. Es un texto que describe todo el trabajo que se va a realizar en el proyecto. Pero tiene que ser un poco más largo quizá que un resumen ejecutivo y hablar de lo que se ofrece en el proyecto, tratando de pasar por todos los mismos requerimientos que ustedes listaron arriba, con más explicitación. Se va a adicionar a pedido del cliente la modificación de la vitrina, ya que es lo conveniente para el diseño del ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya había puesto como requerimiento cambiar la vitrina, pero acá hablo justamente de esta conveniencia de modificarla. A pedido del cliente se van a modificar tales y tales muebles, los muebles de tal lado se van a reemplazar por otros nuevos, etcétera, etcétera. La descripción del alcance es un texto, es una redacción fluida, no es una lista de cosas, ni es una cajita de trabajos, ni nada. Según el PMI, ¿no es cierto? Si bien se divide, es una tabla en donde se divide las características principales, el objetivo, el costo y el tiempo, el alcance es un texto de corrido. Cuando ustedes hacen la definición del alcance, repiten, incluso para lo que es el trabajo práctico, repiten lo que es alcance, tiempo y costo, porque eso tiene que aparecer en el Project Charter y en la definición del alcance. Siempre cuál es la fecha de inicio y de fin, cuál es el presupuesto estimado del proyecto y cuál es el alcance del proyecto. ¿Está claro eso? Siempre eso tiene que aparecer en todos como un cuadrito especial, que aunque yo digo que en forma de texto, que mi proyecto dura 65 días, en algún lugar en mi alcance tiene que aparecer un cuadrito que dice tiempo o duración, tanto. Alcance, remodelar, cambiar, remodelar y refaccionar los muebles. Presupuesto $150.000, pesos, perdón. Así tiene que aparecer mi gestión del alcance.
y en el Project Charter también. No olvidarse de esas 3 cosas, porque el costo, el tiempo y el alcance son la triple restricción de la gestión del proyecto. Y acuérdense que la triple restricción es el costo, el tiempo y el alcance, no el presupuesto, el tiempo y el alcance, ni el presupuesto, la calidad y el costo, ni nada, es el costo, el tiempo y el alcance. Bueno, vamos a la parte de indicar supuestos y restricciones. Ahora, a ver, Mariana Ceballos, ¿querés contarnos qué supuestos y restricciones detectaron ustedes y cómo los identificaron? Dale, profe, no sé si alguno de mi grupo quiere presentar pantalla o algo, porque estoy desde el celu. No, no importa, contame, no hace falta que lo muestres. Bueno, supuestos y restricciones. Bueno, en restricciones pusimos que no se hace decoración de interiores y no se realizan los almohadones, algo como que plantearon ahí. Y supuestos, no habíamos definido nada, ¿No pusieron ningún supuesto? No, el alcance definimos que es para una casa familiar. Realiza el diseño Vintage 2 a través de la mano de obra tercerizada. El reemplazo del sillón de un cuerpo, sillón de 3 cuerpos y retapizado. Sillón de 2 cuerpos de la sala de estar. Realizar diseño clásico 3 a través de mano de obra tercerizada de reemplazo de mesa musical, 6 sillas y una vitrina. No sé si se me escucha bien. Sí, te escucho despacio, pero mis perros están ladrando acá, no se escucha nada. Bueno, en supuestos hay varios supuestos que, como yo decía, es importante listarlos porque es lo que después, a la hora de tener alguna pedido extra del cliente, de última capa yo se lo puedo hacer. Lo de la vitrina estaba bueno, que estábamos justamente definiendo eso hace un rato. Lo tienen que contemplar. El supuesto ese supuesto mínimo hay que contemplar. Perfecto. También se puede poner como supuesto de que fue acordado todo con el dueño de la casa, Eso es un supuesto que suma para el día de mañana, la dueña me hace un reclamo, entonces, ok, mira, todos los muebles a refaccionar fueron acordados con Juancito Pérez, por eso no está esa acá. ¿Querés que lo agreguemos? Son 15.000 pesos más. ¿Lo agregamos, sí o no? Tomamos una decisión, pero tiene que quedar claro, por ejemplo, con quién se firmaron esos acuerdos. Bien. Una vez definido el alcance del proyecto y con la ayuda del cliente, se hace la WIBIS. ¿Por qué dice que se hace la WIBIS con la ayuda del cliente? Simplemente para que quede en claro todo el proyecto que se va a contener, todo el trabajo que se va a realizar dentro del proyecto, y solamente el trabajo que se vaya a realizar dentro del proyecto. Yo, cuando hice ya el alcance, yo tengo que tener claros estos supuestos y restricciones y los voy a revisar con el cliente, y voy a tener el ok del cliente, voy a armar recién ahí la WIBIS, porque sin tener el ok del cliente, probablemente yo acá arme una WIBIS errada. O puedo armar una WIBIS borrador dentro, mientras hago el alcance, verla con el cliente y modificarla, pero siempre tengo que tener una conversación con el cliente después de que hago el alcance de mi proyecto. ¿Por qué? Porque probablemente el cliente quiere antes, por ejemplo, voy a hacer una suposición, pero capaz, en estos casos, a él le interesa más primero, en vez de hacer todo el grupo de modificaciones completas, como la WIBIS puede hacerse de diferentes formas, capaz a él le interesa hacer en una primera etapa la cocina y en otra segunda etapa, dentro siempre del mismo proyecto, el comedor o el living. Entonces eso puede influir en mi WIBIS. ¿Por qué? Porque yo sabiendo eso, quizás solamente afecte a una persona responsable de la cocina y a otra persona responsable del living. O vea cómo puedo reorganizar los trabajos sabiendo que voy a hacer primero la cocina y después el living. Y si no, también puedo analizar la posibilidad de que todos los muebles, por ejemplo, todo lo que es refacción vaya por un lado y todo lo que es, y estén a cargo de una persona, y todo lo que es nuevo mobiliario, adquirir, vaya por otro lado. O todo lo que es retapizado vayan por un lado, lo nuevo vaya por el otro. Y obviamente la información de que el diseño es tercializado me importa porque el diseño lo voy a tener que meter en algún lado, porque yo estoy
diseñando muebles nuevos, o sea que el diseño lo necesito dentro de mi definición de nuevos muebles. Entonces, esto de definir el alcance, lo importante es que tengan ustedes un feedback con el cliente mientras van armando la WIBIS. A ver si alguno de los que está acá puede compartir una WIBIS que haya armado. Creo que pueden compartir, no sé si está habilitado. A ver. ¿Alguno quiere compartir o les pido yo? Voy a pedirle yo. Natalia Gómez, ¿querés compartir o contar cómo es la WIBIS de tu equipo? No hace falta que la muestres si no la querés compartir o si no la tenés hecha vos, pero por lo menos... la comparto. Bueno. ¿Podés compartir o no? Ahí está. Perfecto. Sí. Bueno, ahí en esa WIBIS tenemos un problema grave. Tienen un solo hijo. Claro, que tienen un solo hijo. No, profe, ahí fue porque lo hicimos rápido en el Miro, pero en realidad la cajita sería la de planeación y diseño y los entregables serían diseño y pedido de materiales. Nada más que lo pusimos todos en la misma línea porque lo hicimos rápido nomás. Claro, esto vendría a ser como esto irían a hacerlo así y esto así. Segundo nivel, está bien. Claro. O sea, es una WIBIS de 2 niveles. El primero es planeación, preparación, rellenado, finalizado, y después abajo tienen los otros entregables, pero solamente un nivel más, digamos. Claro. Bueno. Preparado, corte de madera, lijado, pintado, rellenado, colocación de espuma. ¿Y dónde están los rediseños de los muebles nuevos? En la parte de planeación y diseño está diseño. ¿Y el mueble nuevo? O sea, lo pones en la parte de preparación junto con el reacondicionado, digamos. Claro. Ok. Bueno, puede ser. ¿Tenés pocos operadores para esa cantidad de tareas, quizás? Tenés solamente 2 operadores, fíjate que tenés muy poco personal para poder hacer tantos entregables. Ahí deberían ser entregables, como por ejemplo el tapizado, hacer un único entregable de tapizado. Claro, la misma persona que corta las maderas y las telas tapiza. Creo que es, no me acuerdo cómo es el nombre del operario. Pero sí, acá está. Jorge tapiza, corta la madera y corta la tela. Y vos ahí tenés un entregable para hacer el preparado, que lo hace Jorge, y otro entregable para hacer el tapizado, que también lo hace Jorge, y estás yendo hacia otro entregable final, que es el finalizado, y hacia otro entregable, que es el preparado, digamos. Puede ser, mira, en las WIBIS siempre puede ser, si eso te sirve a tu proceso. Lo ideal sería que el corte de la madera y las telas sea quizá una operación o una actividad dentro de otro entregable y tengas menos entregables de último nivel. Ahí vos tenés muchos entregables de último nivel, tenés 10 entregables de último nivel, lo que a nivel cronograma te genera un desglose importante, porque en el diseño, en el diseño te lo creo, en el diseño vas a tener un montón de actividades de ahí adentro, pero lo que es corte de madera y telas,
no necesariamente, o sea, es definir, cortar y nada más. Entonces la idea es que esas actividades sean justamente actividades dentro de algún entregable más grande, al no ser que dentro de corte, madera y tela vos tengas muchas actividades que quieras centralizar en un único entregable. Claro. Solo a modo de aclaración. Ténganle en cuenta estas aclaraciones que en realidad más que para el parcial se las estoy haciendo para el trabajo práctico. Traten de que la WIBIS tenga la menor cantidad de entregables posibles, pero sin dejar de ser clara, y que sea realmente, que sirva de manera gráfica para el proyecto. Yo si veo esto, yo todavía no sé, o sea, a grandes rasgos, preparado, rellenado y finalizado, y aunque el preparado esté al 100%, yo no sé qué actividades se terminaron, no sé si van más avanzados los muebles que se están refaccionando, ni los que se están diseñando nuevos. Por eso es importante que la WIBIS me permita ver el avance de las actividades o el avance de los grupos de actividades en general para poder separarlos unos de los otros. Si yo separo una WIBIS, por ejemplo, en donde yo separo muebles en refacción y muebles en diseño o nuevos, entonces yo puedo separar el avance. Si bien dentro de ellos hay actividades que las hace la misma persona, no importa, pero en función a las actividades que él hace, yo puedo ver si voy bien con los muebles que estoy rediseñando nuevos o haciendo nuevos, o voy mejor con lo que es refacción. Si lo separo por cocina o living, entonces voy a saber cómo es el estado ni cuánto es el presupuesto asignado para cada una de estas actividades. Esa es la idea de la WIBIS, que yo visualmente, de un solo golpe de vista, pueda ver. Ahora nosotros usamos 5 colores, pero la WIBIS puede contener presupuesto y porcentaje de avance, una barrita de avance como lo tendría el cronograma, o estar pintada de verde, amarillo o rojo en función a si está completa o no, o si está en curso. Entonces la idea es que la WIBIS represente conjuntos de tareas que me puedan dar una idea de avance de la actividad. Aclaro por las dudas. Bien. Después seguimos, le hicimos la WIBIS. Bueno, el secuenciamiento de las actividades definidas. Acá dice secuenciamiento de las actividades definidas para el sillón de 2 cuerpos, porque justamente ustedes tienen que secuenciar ese que es el que está acá en el que les da acá la tabla de tiempos. Ustedes cuando secuencian esto, más allá de importar cómo van ordenadas, digamos, lógicamente, no hace falta que seamos tapizadores expertos, pero bueno, lógicamente hay que hacer el diseño antes de tapizar el respaldo, que es una cuestión lógica, pero lo importante es que las tareas que son realizadas por la misma persona sean predecesoras una de la otra. Si Jorge hace el tapizado del respaldo y también Jorge corta la madera y las telas, entonces si yo acá tengo tapizar el respaldo y a ver si tengo que colocar la espuma en los asientos, no, pero que quiero ver la parte de cortes de madera y tela, yo sé que tengo que cortar la madera y la tela y después tapizar el respaldo mínimamente, o acá puede haber una actividad en el medio, pero yo no puedo realizar los cortes de madera y tela mientras voy haciendo otra actividad que también haga Jorge. ¿Profe? Hay que tener en cuenta lo que es el recurso. Sí. ¿Usted está compartiendo? Sí, no estoy compartiendo más, yo estoy mirando, estoy moviéndole. No estoy compartiendo más. Ahí comparto. Ahí estoy compartiendo. Estaba mostrando simplemente la tablita de los recursos y tener en cuenta de que si un recurso hace actividades correlativas o diferentes actividades una de otra, si bien yo puedo estar tapizando un respaldo mientras estoy uniendo las piezas de madera quizás al mismo tiempo, pero no lo puedo hacer porque Jorge el carpintero las hace las 2 actividades. Entonces tengo que separar estas actividades o ordenarlas en el tiempo para que una se haga consecutiva de la otra. Simplemente para eso sirve, esto es la afección de los recursos.
En lo que es tiempos, y le hago esta aclaración porque va al parcial, en lo que es tiempo existe la RBS, que es la Resource Breakdown Structure o desglose de recursos. Ese desglose de recursos no es la WIBIS, y habíamos visto que se desglosa a veces de derecha a izquierda o hacia arriba hacia abajo, separando los tipos de recursos que puedo tener, humanos o materiales, o de hardware o de software. Dentro de los materiales pueden tener hardware, software. Entonces, fíjense en esa diferencia de RBS, porque es importante sobre todo para el multiple choice, que es una pregunta pavísima y siempre la ponen mal. Tengan en cuenta que una RBS no es una WIBIS y tampoco es un organigrama. Y esa RBS simplemente no sirve para ver cuánto recurso voy a utilizar, sino para ver qué recurso tengo disponible. Pero esa RBS no dice cuánto de cada recurso tengo disponible, sino que dice qué recursos tengo disponibles. En las organizaciones por proyecto, no en las funcionales, eso también léalo, porque el tipo de organización por proyectos funcionales está dentro del teórico. En las organizaciones por proyecto se usa mucho que las personas van rotando de proyecto a proyecto, sobre todo en lo que es software. Entonces, una persona que acaba de concluir un proyecto de sistema, vamos a decir un diseñador, probablemente tenga ahora ya asignado 2 proyectos nuevos de medio tiempo en los que va a participar. Entonces, yo cuando vea mi WIBIS, si me asignaron ese recurso, voy a ver que tengo un recurso de diseño, pero no 20 horas de diseño, solamente voy a ver que tengo un diseñador. No sé cuántas horas ni cuánta dedicación. En la RBS yo veo qué recurso tengo, no cuánto del recurso tengo. Bueno, y para ir terminando, ya estimar la duración por los 3 valores, que lo deben haber hecho, y haber estimado la duración total del proyecto. Lo que es la duración total del proyecto no lo vamos a revisar acá, porque en función a cómo ustedes hayan generado el secuenciado de las actividades, les va a dar una duración de proyecto. No sé si alguien alcanzó a hacer este punto 8, porque quizá no fue tanto el tiempo. ¿Alguien lo pudo hacer al análisis del camino crítico? A ver. El profe nos dio 50 horas. ¿50 horas? No, sí. O sea, nosotros lo hicimos, profe, pero ya estoy con Rubén, pero lo secuenciamos mal porque no tuvimos en cuenta los recursos. Si un operador hacía 2 actividades, no lo tuvimos en cuenta. Ajá. ¿Y alguien le dio otro número aparte de 50 horas? ¿Alguien más lo llegó a hacer? A ver, Matías. No, profe, no llegamos a ese punto. Bueno, yo sé que varios grupos no llegaron. Sí, varios no alcanzaron porque estaba bastante adelante. Pero bueno, para hacer esto, cuando yo no tengo definidas las relaciones entre una tarea y otra, obviamente que si yo defino relaciones diferentes, me van a dar números diferentes de finalización del proyecto. Y también me van a dar diferentes las actividades que quedan fuera de la ruta crítica. Bueno, lo que nos estaba faltando acá ver a nivel escrito es la tabla de stakeholders, que ustedes la vieron en la clase pasada, en el teórico o en el video que yo les mandé. Lo importante de esto que vimos de los stakeholders es detectar si tienen un texto, cuáles son los interesados del proyecto. Y en este texto que ustedes ven acá, los interesados del proyecto, ¿quiénes creen que son? A ver, alguien que me diga quiénes son los interesados del proyecto. Los dueños de la casa. Ajá. ¿Y alguien más que me diga? Sí, también los carpinteros son stakeholders. Los diseñadores a quienes tercerizamos. Y los diseñadores son los que también son stakeholders.
dentro de o sea, yo, si soy yo solo y mi socio, digamos, somos stakeholders también, solamente que vamos a estar analizando el resto, que son los dueños de la casa, los usuarios de la casa, posiblemente, bueno, este no es el caso, pero si ustedes, había otra actividad en donde en vez de ser el rediseño de una, en el 2017 más o menos hicimos una actividad que en vez de ser el rediseño de una casa, era una instalación de una pileta en un patio. Entonces, si bien el cliente era una sola persona, que era el dueño de la casa, en ese patio, que era chiquito, convivían 5, o sea, había la aclaración de que tenía 5 hijos, de los cuales 3 de esos hijos eran menores a 6 años. Entonces eso ya me da hay otro stakeholder interesado, que si bien no es el cliente final, que es el padre de esos chicos que va a estar pagando, hay otros asuntos a tener en cuenta para que el cliente no solamente adquiere el producto que él quiere, sino que adquiera un producto que le sirva. Entonces, en el caso de lo que es instalar una pileta, se hablaba de qué eran las acciones que el responsable del proyecto podía tomar como supuestos o como supuestos a proponer o propuestas al cliente de la casa, al cliente, al dueño de la casa. En este caso se hablaba de una parte con solarium, de unas rejas o de diferentes soluciones a un problema detectado o a un supuesto problema que se había detectado en una de las reuniones. Entonces, en este caso, no nos habla del resto de la familia, pero probablemente si en la familia nosotros vemos o vamos a una reunión y preguntamos, ¿y en la familia hay niños o hay ancianos con silla de ruedas? Son todas accesibilidades diferentes que nosotros tenemos que contemplar. Y si no contemplamos nosotros porque no podemos, está la información de que estoy tercerizando al diseñador. Entonces probablemente o pida un plano de la casa o mi diseñador vaya a la casa para hacer una auditoría él mismo y pueda detectar todas esas, por ejemplo, en este caso, lo que es usabilidad del ambiente para poder hacer un proyecto que no solamente cumpla los requerimientos del cliente, sino que además sea funcional para el cliente, ¿no? En este caso no tenemos ese detalle, pero en lo que es stakeholder siempre hay que ver de ofrecerle al cliente lo que él pide y tratar de cumplir su necesidad, porque vieron que habíamos visto que no siempre la necesidad es la misma, es lo que le va a solucionar, la necesidad que el cliente plantea es lo que le va a solucionar su problema. Eso es lo importante que tenemos que ver en caso de stakeholders. Stakeholders tampoco revisamos acá, pero habría que definir qué tipo de stakeholders son, si son neutrales, opositores, reticentes, eso también apréndanse las 4, partidarios, porque van a tener que clasificar tipos de stakeholders en función a las posturas en los diferentes proyectos. Y en su trabajo práctico también es necesario que hagan la matriz de las stakeholders y las acciones que se van a tomar para hacer el salto de brecha a brecha para cada uno de los stakeholders, o como las acciones que se van a tomar para mantenerlo en esa brecha a ese stakeholder. Porque un stakeholder que al inicio del proyecto puede ser desconocedor o neutral, se puede transformar, si yo no lo cuido, o si yo no lo superviso, o si no lo sigo, se puede transformar en reticente. Entonces, bueno, básicamente para dar un repaso general de toda la materia, este práctico tendría que haber sido integrador, excepto por la parte de stakeholders matriz, pero sí tenemos que tratar de identificarlos a todos. ¿Alguna duda para el parcial? Aparte de que es múltiple opción, dura 45 minutos y empieza a las 8:30. Yo no sé si hay alguien que no esté inscripto en el Classroom, pero el que no esté inscripto en el Classroom no les voy a poder asignar proyecto, así que inscríbanse en el Classroom. De práctico, profe, entonces el tema de tiempos. Sí, seguramente habrá un práctico de tiempos. La verdad que todavía no los armé, así que no lo sé. Seguramente habrá un práctico de tiempos o podría haber un práctico de tiempos resuelto para que ustedes detecten ciertas características dentro del práctico de tiempos, o podría haber imágenes
de recortes de práctico de tiempo para que ustedes puedan plantear, por ejemplo, que eso también no hice hincapié ahora, ver una imagen de práctico de tiempo y elegir una opción de cómo mejorar la finalización del proyecto o cómo crashear, eso lo tienen que leer del teórico, lo que es crashear una actividad o modificar o agregarle dinero a una actividad para atender la finalización del proyecto o romper restricciones entre una actividad y otra para poder lograr el alcance del proyecto en el tiempo final estimado. Por ejemplo, el análisis de tiempo que teníamos la vez pasada, puede que no se terminaba en 52 días, no me acuerdo. Bueno, un supuesto, un ejercicio que hemos hecho en algunos parciales es, teniendo esa terminación, suponiendo que la actividad de F, que van a ver ustedes en el dibujo, que probablemente forme parte del camino crítico, se está retrasando 3 días. ¿Qué acciones podría tomar? Y van a ver una lista de acciones y van a tener que seleccionar 1, 2 o 5. Es múltiple opción, pero no todas las preguntas tienen solamente una respuesta. Y si ponen 2 respuestas donde eran 3, se cuenta 0. Lamentablemente es así el sistema de la planilla de Google. Entonces es importante que seleccionen todas las correctas cuando dice todas las correctas, o todas las verdaderas o todas las falsas. Pero bueno, en cuanto a tiempo sí va a haber un práctico y va a hablar de eso. O sea, calcular el camino crítico, ruta, cuál es la holgura, la actividad, cuánto es la duración cuál es el tiempo temprano, el fin temprano, cuál es el fin tardío, cuál es el inicio tardío, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si se retrasa 5 días hasta la actividad? Así va a ser básicamente las preguntas del parcial de tiempos. ¿Alguna otra duda? Si no, damos por terminado acá, chicos. Los espero a todos ahora en la clase del miércoles que viene, 8:15 más o menos. Acuérdense que 8:30 va a estar activándose el parcial. Yo igual voy a estar en la clase de Zoom, toda la clase, hasta que terminen los parciales, hasta que terminen las entregas. Y por si necesitan algo. Pero igualmente nos juntamos un ratito antes por las dudas. ¿Ok? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. Hasta luego.